Buenos días, hermanos. El tema que nos corresponde hoy es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y para ello vamos a ver el versículo 1 y el 2. Por favor, pastor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y nos damos cuenta aquí la exhortación que Pablo hace, dice, os exhortamos para que el pueblo de Dios tomase el ejemplo de Pablo, cómo conducirse delante de la gente. Y eso es lo que nosotros debemos tomar, el ejemplo de otras personas, de nuestros pastores, de nuestros líderes, cómo conducirnos delante de los demás. Debemos conducirnos de una manera diferente a la que vive el mundo. Por eso el tema de hoy es cómo vivir de una manera diferente a los del mundo. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nosotros seamos santificados. Miremos el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿qué nos manda ahí? Que nos apartemos de toda fornicación. Si miramos hoy en día, la gente le importa 5, si fornica, si no fornica, es igual. Y miremos también qué nos dice el Primera de Corintios, capítulo 6, 18. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice, huid de toda fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Si una persona fornica, ¿qué pasa? Peca contra sí mismo. Y eso ante los ojos de Dios es desagradable. Dice que debemos huir de toda fornicación. Si en nuestra mente vienen pensamientos hacia la fornicación, ¿qué debo hacer? Orar y reprender. Pastor. El pecado, como Pablo mismo dice en la carne, es el más fácil de cometer, porque precisamente permanecemos en ese tipo de contacto, es donde lo que más atrae a la persona por los mismos problemas que se puede tener con la pareja, y eso contribuye a que sea más fácil caer en ese tipo de contacto. Si nos damos cuenta, hoy en día hasta las mamás y los papás alcahuetean a sus hijos. ¿Qué dicen las mamás? No, yo voy al mercado y un día estaba en el Amorel haciendo el mercado y una señora decía, no, yo cuando vengo al supermercado lo primero son los condones para mi hijo. Yo digo, ¿eso será correcto? ¿A qué estamos incitando a nuestros hijos? Al pecado. Hoy en día en los colegios, ¿qué está pasando? Igual. Si nuestros hijos no tienen un cimiento bien fundamentado, ¿qué pasa en el colegio? En el colegio lo primero que le dicen es, tenga sus condones, si usted quiere su relación, no es normal. Y todo les parece normal. Yo les pregunto, ¿será normal? No, porque no, si uno va a llegar al matrimonio, pues que nuestros hijos lleguen bien. Porque qué tristeza que a los 13 años ya su niñita, que todavía es una bebé, ya está embarazada. Y a veces por culpa de los mismos padres. Las mamás y los papás dicen, no, yo prefiero darle el condón y que no me llegue con un hijo a la casa. Entonces, mire qué tristeza, ¿a qué estamos incitando a nuestros hijos? Al pecado. Y eso a Dios le desagrada. Miremos el versículo 4 y 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dice que cada uno de vosotros sepa poseer a su propia esposa. Si miramos aquí en la Biblia de la Concordancia, hay unos 2 asteriscos. ¿Y eso a dónde nos manda? Nos manda Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos igualmente, convenid con ella como un vaso más frágil. ¿A quién le está hablando? Al esposo.
que su esposa sea tratada como un vaso más frágil, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces nos manda el Señor ¿a qué? Que tengamos solo una esposa, que tengamos solo un esposo. Aquí en la palabra de Dios no nos está diciendo que tengan las que quiera y que compren condones y se vayan con el que quiera. El Señor nos está mandando que tengamos a nuestra esposa y que la conservemos como ese vaso de honra y de santidad. Entonces, ¿y por qué se preocupa Pablo y por qué se preocupa Jesucristo en eso? Porque de esa buena relación que nosotros tengamos en nuestro hogar, en nuestra familia, es lo que dependerá de esa relación que tengamos también en la sociedad. Si nosotros no nos respetamos como esposos, tampoco vamos a respetar a los demás. Por lo tanto, lo que dice ahí la pastora, no solamente tiene que ver con la parte sexual. Cuando estamos hablando de intimidad, estamos hablando de todo un conjunto de actividades en nuestra vida. El trato, el comportamiento, el hablar con nuestra esposa, con nuestro esposo, todo eso hace parte de esa intimidad en la pareja. Miremos el versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha el nombre al hombre, sino desecha a Dios. Si nosotros desechamos estas cosas, no estamos desechando al hombre, estamos desechando lo que Dios nos manda. Dios nos manda que seamos santos como Él es santo. Tampoco es que nos va a salir la aureola mañana, pues si usted ya se santificó, no. Tenemos que procurar todos los días llegar a esa santidad. ¿Y cómo lo logro? Primer punto, con la oración. ¿Cómo logro llegar a una santidad? Orando. Cuando usted tenga pensamientos, porque somos seres humanos, seres imperfectos, entonces cuando usted tenga esos pensamientos que le vienen a la mente, si ve a una mujerzota pues que pasa ahí con una minifalda y los ojos se le salieron, ¿qué tiene que hacer? Ore. Y si usted mira a un tipo en la televisión con su chocolatina bien formada, pues también ore. Y pídale a Dios que le quite esos pensamientos. Porque a todos el diablo nos va a estar tentando. Somos seres humanos imperfectos, por lo tanto, ninguno estamos exentos de caer en pecado. Entonces debemos orar. Acostúmbrese por la noche cuando usted se va a acostar, ore con su esposo, ore con sus hijos. Cúbranse todos con la sangre de Cristo para que estemos apartados del mundo. Nosotros somos producto de lo que pensamos y tenemos muchas formas para llenar nuestra mente con diferentes tipos de pensamientos. La oración lo que nos lleva también, además de esa protección divina, la oración me lleva a cambiar esos pensamientos que yo puedo tener en mi mente. Cuando yo estoy orando, estoy pensando ¿en quién? En Dios. Y si estoy pensando en Dios, entonces no me queda tiempo ni espacio en mi mente para pensar ni en la vecina, ni en el vecino, ni en los demás, sino solamente en Dios. Y de esa manera yo puedo ampliar mi relación con Dios. Lo que dice el pastor, mira, a medida que yo voy conociendo más de Dios, me meto más con Dios, leo su palabra, estoy ¿qué? Santificándome yo mismo. Estoy conociendo de ese Dios, para que ninguna falsa doctrina venga a mi mente también y me dañe. Entonces, a medida que yo oro, que estoy en la presencia de Dios, que comparto con mis hermanos en la iglesia, no voy a tener tiempo para esas cosas. Debemos pedirle a Dios que siempre nos mantenga apartados. ¿Cómo debemos santificar al esposo y a la esposa entonces? Amándolo, respetándolo y no poniéndole los cachos. Y ahí estoy santificando a mi esposo y a mi esposa. Porque yo mismo como esposa lo estoy poniendo ante la presencia de Dios. Siempre debo estar orando por ese esposo, por esa esposa, pidiéndole que Dios lo mantenga apartado del pecado. Porque como les digo, somos seres humanos imperfectos y en cualquier momento podemos caer. Por eso la palabra de Dios, ¿qué nos dice? El que esté de pie, cuídese de no caer. A cualquiera nos puede tentar el demonio. Y ahora con la tecnología más.
Si miramos, muchas veces nos metemos en el celular y es dele y dele y dele y dele. Me llegó una imagen, uy, qué chévere, siga. Y muchas veces el esposo del otro lado con el celular, dele y dele y dele también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Abriendo puertas para que a nuestra mente entren cosas malas. No permitamos que eso llegue a nuestro corazón, que llegue a nuestra mente. Mirando en la televisión un programa que hay, la esposa no le para ni bolas al esposo por estar chateando. ¿Y con quién está chateando? Con el compañero del trabajo. Entonces, de conversa en conversa, se van enredando hasta que terminan separados. Entonces, debemos amar entonces a nuestro esposo para poderlo santificar. Igual el esposo tiene que amar a su esposa y respetarla. Miremos el versículo 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces aquí también nos manda, aquí dice que os esforcéis afanosamente por tener tranquilidad. ¿Cómo? Trabajando. Si yo no trabajo y mi mente está ociosa, pues le doy más cabida al demonio y abro más puertas al diablo. Si yo no estoy haciendo nada y lo que tengo es el internet ahí, entonces no, pues los ojitos me bailan. Nos manda que dice a que nos esforcemos, que trabajemos, dice, para tener tranquilidad y estar ocupados en nuestros propios asuntos. Que trabajemos con nuestras manos. El Señor nos ha dado unas manos con habilidades a todos. Lo que pasa en nosotros es que no despertamos esas habilidades. Pregúntele usted a Dios, Señor, ¿qué habilidad me diste? Y estoy segura que Dios le ha dado una habilidad para que usted trabaje con sus manos, para que usted ponga a producir sus manos. No nos quedemos, dice entonces, siendo ociosos, a fin que os conduzcáis honradamente para que de afuera no tengáis necesidad de nada. Entonces, si yo trabajo, si yo me esfuerzo, tengo todo y no tengo necesidad de estarle rogando al esposo que me dé cualquier pesito, porque usted mismo es una persona útil a la sociedad. La ociosidad, por lo tanto, es lo que trae ese tipo de mal comportamiento en cada uno de nosotros. Es más, ¿quiénes son los que se encargan de estar criticando el trabajo de los demás? ¿Los que están bien ocupados trabajando en algo? No, los que no hacen nada. Los que están ocupados trabajando en algo no tienen tiempo para eso, pero si tú haces algo y le pones cuidado, ¿quiénes son los que critican lo que tú haces? Son aquellos que no hacen nada. Los que no hacen nada están ahí para criticarte y si tú les dices que entonces ellos, ¿por qué no lo hacen? De seguro no tienen tiempo. No tienen tiempo para hacer lo que tú estás haciendo, pero sí tienen tiempo para criticar y dañar. Hay gente experta y en el mundo hay dos tipos de personas, aquellos que luchan por hacer algo y aquellos que están pendientes de los que hacen algo para criticarlo. Ya depende de ti y por eso Pablo dice, si quieren tener tranquilidad, estén ocupados. Una persona vive ansiosa, una persona vive con estrés, una persona vive de mal genio cuando no está ocupado, cuando está desocupado. El ocio genera ese tipo de mal comportamiento. Si tú miras en los hogares, cuando todos están ocupados, cuando todos trabajan, por lo general hay más armonía. Cuando hay muchas personas desocupadas, vagas, cada uno durmiendo por allá donde lo coge el sueño. Hay hogares donde tú vas, unos en las sillas, otros en la cama, otros en el comedor, todo el mundo está durmiendo. ¿Qué tipo de comportamiento genera eso? Estrés, aburrimiento, no se entienden, pleitos todos los días, pero si todos están ocupados, y en la iglesia todos estamos ocupados, en toda iglesia el que se la pasa criticando es aquel que no sirve para nada. Los demás, los que sirven, están tan ocupados que aman la obra. Por lo tanto, ese punto que nos dice, yo amo a medida que yo me ocupo en lo que yo hago. Una persona que no está ocupada en nada es difícil que pueda amar. Si nos damos cuenta, en el mundo hay un dicho que dice, mente desocupada, taller de Satanás. Y es la verdad. Si usted mira a sus hijos que no están haciendo nada y que solamente están chateando,
cómo se comportan sus hijos, como unos entes con el celular. Y hoy en día, si nos damos cuenta, si están en el comedor, están con el celular. Si van a pasear, están con el celular. Si van al baño, están con el celular. Tanto así que el celular se les cae hasta en la taza del baño. Y leyendo un artículo, yo en internet estaba leyendo que el celular en el baño es donde se contamina más de las bacterias, porque usted está en el baño, se está limpiando, a veces ni se lava y sigue chateando. Entonces, ¿qué está pasando? Bacterias y enfermedades a su cuerpo. Y como eso produce irradiaciones, las irradiaciones le contaminan su cuerpo. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Es que me duele el estómago? ¿Es que no sé qué? Pues hombre, no mete el celular al baño, déjelo un ratico. Pero hasta en el baño estamos chateando con el celular. Si estamos acostados, estamos con el celular. Y a todos nos afecta la tecnología. Entonces, tengamos espacios para utilizar bien esos aparatos. La tecnología es muy buena porque aprendemos muchas cosas cuando la utilizamos bien, pero es mala cuando la utilizamos mal. Amén. Miremos qué nos dice el versículo 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire, y qué bonito esta promesa que nos da el Señor también dice que no nos entristezcamos por los que murieron. Es natural que nos duela cuando una persona se va, porque somos seres humanos y sentimos, tenemos sentimientos. Pero dice que tenemos la esperanza de que los volveremos a ver. Y esto se trata de la resurrección de los muertos. No hay nada que Jesús no pueda hacer en tu vida. Él dice que va a resucitar a los que murieron en Cristo. Bueno, y yo me preguntaba, bueno, ¿y los que no conocieron a Cristo entonces qué? ¿Se condenan? Pero hablando con el pastor, dice, no, pues ahí actúa la misericordia de Dios. Porque qué triste pues que yo sí resucite y que mis familiares que no conocieron entonces se condenaron y se les fueron al infierno. No, Dios es misericordioso y dice que Él nos da otra oportunidad. Es más, mirando en un programa decía, la persona que se suicidó, ¿se condena? ¿Ustedes qué dicen? Y hay diferentes formas que se suicidan, unos por cobardía y otros. Contaba una historia que una muchacha estaba en un tren, iba a ser violada y ella decidió quitarse la vida para no caer en pecado. Entonces, ¿qué pasa con esa señora? ¿Se condenó? Entonces ese pastor decía, no, ahí actúa la misericordia de Dios, porque ella lo hizo para no pecar, porque iba a ser violada. Ella no se mató porque quería matarse. Entonces, mira, hay muchos casos donde la misericordia de Dios actúa y tenemos esa esperanza de que volveremos a ver a las personas que murieron. Y hoy yo te digo, no hay nada que Jesús no pueda hacer. Si tu matrimonio ya está muerto, pidámosle al Señor y pongámonos de pie en este momento y vamos a hacer una oración con poder. Usted mismo va a orar. No esperemos que el pastor, que la pastora ore por mí, sino que Dios quiere escuchar nuestra voz. Si su matrimonio, si sus hijos se le están saliendo de la mano, si sus hijas se le están saliendo de la mano, si ya no sabe qué hacer, entonces pongámonos de pie, oremos. Digámosle, Señor, en esta mañana yo quiero entregarte mi hogar. Quiero que seas tú resucitando ese hogar que ya está muerto, que está destruido, que solo tú puedes restaurarlo, Dios. Sabemos que solo tú puedes hacer las cosas. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos destruidos.
llegamos deshechos. Y tú nos mostraste, oh Dios, que nos restauraste. Entonces en esta mañana, Señor, yo hoy creo y confieso que tú restaurarás los hogares de mis hermanos que están destruidos. Si tiene un familiar usted y su hogar no está destruido, póngalo a los pies de Cristo y dígale, Señor, te entrego ese hogar de mi hermana, de mi hermano, de la persona que usted quiera, para que seas tú, oh Dios, en esta mañana restaurando ese hogar. Toca el corazón de ese esposo, oh Dios, de esa esposa, donde quiera que esté. Y seas tú, bendito Dios, abriéndole el entendimiento, Padre Celestial. Sabemos que tú resucitas a los muertos y también sabemos, oh Dios, con certeza, Dios, que tú restauras los hogares. Si nos tienes aquí en este lugar, bendito Dios, esta es una iglesia de restauración familiar, oh Dios. Y creemos que tú restaurarás mi hogar, que tú restaurarás mi familia, que me devolverás lo que el enemigo me quiso robar, oh Dios. Hoy declaro que mis hijos, mi esposo, mi esposa, te servirán a ti, bendito Padre Celestial. Avivarás el fuego de tu Espíritu Santo, bendito Dios, en ellos, Padre Celestial, para que ellos te sirvan de corazón, bendito Dios. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer, oh Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te doy, porque tú lo estás haciendo y lo comenzaste desde este momento a hacer. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado, bendito Dios. Gracias, Padre. En esta mañana te digo que tu hogar no está muerto todavía, tu hogar vive. Y hay una palabra que dice que si tenemos vida, tenemos esperanza, estamos vivos. Entonces tú puedes reavivar el fuego de su Espíritu Santo en tu hogar. ¿Y cómo lo avivamos? Por medio de la oración. Oremos siempre por nuestro hogar, entreguémosle nuestro hogar, entreguémosle nuestro esposo a Dios, que es Dios el que lo transforma, que es Dios el que lo cambia. Tú no puedes hacer nada en tus fuerzas, pero Dios sí lo puede hacer. Si algún día tú pecas, pero te arrepientes, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Mire que tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de personas que fueron muy pecadores. Uno de ellos es Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Mató. Sin embargo, Dios, ¿qué hizo? Lo perdonó y lo escogió para que él sacara a su pueblo de la esclavitud. Tenemos el caso de David. David, ¿qué hizo? Cometió adulterio. Mandó a matar al esposo de esta señora. ¿Y qué hizo Dios? David fue y se arrepintió de corazón. Y Dios le perdonó. Pero las consecuencias las tuvo que vivir David. Porque muchas veces si cometemos pecado, tenemos que pagar la consecuencia. Dios los perdonó a ellos y ¿qué hizo? Los restauró. De la misma manera que Dios perdonó a estos personajes, nos puede restaurar a nosotros si nosotros nos confesamos el pecado y no lo volvemos a hacer. Entonces Dios lo que Él quiere es que tengamos una mejor vida, que seamos diferentes a los demás, y la única forma de lograrlo es si nos dejamos guiar por Él. Por lo tanto, aparte de cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de creencia, lo que Dios quiere es que nosotros vivamos bien, que tengamos vidas de excelencia, que tengamos hogares vivibles, porque hoy en día los hogares ya no son vivibles. Y si en el hogar no se puede vivir, menos en la sociedad que nosotros mismos generamos. Dice que Dios nos perdonó y nosotros no somos nadie para condenar a otros. Pero muchas veces nosotros nos creemos más que Dios y le decimos a la gente, no, es que usted ya se condenó. Y eso es creernos más que Dios, porque dice que Dios es misericordioso para perdonarnos. Entonces nosotros no debemos de decirle a los demás, ya te condenaste, porque eso es creernos más que Dios. Si nosotros juzgamos a otra persona, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Porque si hoy tú señalas a una persona, el día de mañana te van a señalar el doble. No seamos como esas personas que están señalando a todas las personas. Digámosle al Señor que nos transforme, que nos cambie, que cada día saque de nosotros lo que a Él no le agrada. Porque si nos damos cuenta, hay cosas todavía en nuestra vida que a Dios no le agradan. Entonces todos los días en la oración pidámosle, Señor, quita de mí lo que a ti no te agrada.
Para concluir, Dios nos manda entonces ¿a qué? A que oremos sin cesar, a que bendigamos a nuestro esposo, que bendigamos a nuestra esposa. Así tú estés enojada con tu esposo, nunca lo maldigas. Bendícelo. Aunque te haya dicho que eres la peor basura, bendícelo en el nombre del Señor y declara que ese marido que no es hoy creyente será un siervo de Dios. Empecemos a cambiar nuestra manera de hablar. Si tu esposo no quiere saber nada del Evangelio, nada del Señor, empieza a cambiar tu manera de hablar. No empieces a criticarlo, a decirle, no, es que usted nunca va a cambiar, es que esto es una porquería. No, empieza a decir que el Señor te bendiga, tú eres un siervo de Dios, tú vas a ser un pastor. Empecemos a cambiar nuestra manera de hablar y así cambiaremos nuestra manera de pensar de lo que tenemos de Él. Tal vez si tu esposo aún no ha cambiado, es porque Dios está tratando, a ti te está tratando, no lo está tratando a Él. Te está enseñando Dios a que tú tienes que cambiar primero. No queramos cambiar a los demás sin que nosotros hayamos cambiado. Pero muchas veces nosotros queremos cambiar al otro, pero yo quiero seguir haciendo la misma porquería. Entonces, si usted es una persona malgeniada, es una persona gritona, entonces empiece usted a bajarle el tonito a la voz y entonces empezarán a cambiar los demás. Viendo el cambio tuyo, cambiará tu esposo, cambiarán tus hijos. Pero si yo aquí en la iglesia soy una cosa y en la casa soy otra, entonces pues no estamos en nada. Amén. Que el Señor los bendiga. Bien, pastora, entonces, una forma diferente de vivir, y eso es lo que nosotros los cristianos esperamos. No solamente una religiosidad, no solamente pertenecer a algún culto en especial, sino una verdadera transformación, un cambio de vida. Y eso comienza con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar. Ese es el mensaje de esta mañana, entonces, con respecto a cada uno de nosotros. Si eres tú cristiano, si eres cristiana, no basta solamente con que te congregues en algún lugar, sino que tu vida, nuestra vida, lo demuestre y nuestra vida sea la transformada. Los esperamos el día de mañana, si Dios los quiere, en nuestra próxima emisión. Ya sabes, 7:30 de la mañana en este lugar, y tú que nos estás mirando, para un nuevo mensaje de parte de Dios para transformar nuestra vida. Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. Buenos días, hermanos. El tema que nos corresponde hoy es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y para ello vamos a ver el versículo 1 y el 2. Por favor, pastor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor. El pecado, como Pablo mismo dice en la carne, es el más fácil de cometer, porque precisamente permanecemos en ese tipo de contacto, es donde lo que más atrae a la persona por los mismos problemas que se puede tener con la pareja, y eso contribuye a que sea más fácil caer en ese tipo de contacto. Si nos damos cuenta, hoy en día hasta las mamás y los papás alcahuetean a sus hijos. ¿Qué dicen las mamás? No, yo voy al mercado y un día estaba en el Amorel haciendo el mercado y una señora decía, no, yo cuando vengo al supermercado lo primero son los condones para mi ocho. Dice, huid de toda fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Si una persona fornica, ¿qué pasa? Peca contra sí mismo. Y eso ante los ojos de Dios es desagradable. Dice que debemos huir de toda fornicación. Si en nuestra mente vienen pensamientos hacia la fornicación, ¿qué debo hacer? Orar y reprender. Pastor. Versículo 3.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿qué nos manda ahí? Que nos apartemos de toda fornicación. Si miramos hoy en día, la gente le importa 5, si fornica, si no fornica, es igual. Y miremos también qué nos dice el Primera de Corintios, capítulo 6, 18. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Y nos damos cuenta aquí la exhortación que Pablo hace, dice, os exhortamos para que el pueblo de Dios tomase el ejemplo de Pablo, cómo conducirse delante de la gente. Y eso es lo que nosotros debemos tomar, el ejemplo de otras personas, de nuestros pastores, de nuestros líderes, cómo conducirnos delante de los demás. Debemos conducirnos de una manera diferente a la que vive el mundo. Por eso el tema de hoy es cómo vivir de una manera diferente a los del mundo. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nosotros seamos santificados. Miremos el versículo.